El 5 de enero los jueces habían ordenado su ingreso en prisión para asegurar su comparecencia en el juicio. Y ese día, la voz de José María Ruiz Mateos se escuchó por un megáfono. Iba instalado en una limusín que recorría la madrileña calle de Génova, cercana a la Audiencia Nacional. ¡Los jueces, qué miedo, los jueces! ¡Qué miedo, qué mariquita! ¡Bribones, bestia, con B de borrico, con B de bruto y con B de mujer! Es el estilo del empresario jerezano, especialista en espectáculos que rayan en el esperpento. Los organiza para que la opinión pública no le olvide. De esta forma, Ruiz Mateos ha logrado que se le conozca más por sus montajes en la calle que por los presuntos delitos de los que el jueves debería haber respondido. Concretamente, por una supuesta sobrevaloración de los activos en los balances de Rumasa y por una presunta concesión irregular de créditos a empresas ajenas al grupo. Casi nadie sabe por qué tiene que ir a juicio, pero sí se conoce que ha elaborado toda una estrategia política y judicial que le han llevado tanto a salir elegido eurodiputado como a destapar escándalos de corrupción cometidos por otros. Pusimos en marcha los casos tan renombrantes como Juan Guerra, Filesa, Engal, Ibercor, etc. Entonces, a partir de ahí, pues ha dado buenos resultados, es decir, la querella contra Roldán, por ejemplo, es nuestra, se presentó en diciembre de 1993, y por otra parte, pues José María Ruiz Mateos ha tenido sus estrategias personales, en la que evidentemente este abogado no tiene nada que ver, nosotros nos limitamos a ser los abogados, se nos puede exigir el tema jurídico ciertamente, los abogados nunca somos socios de los clientes, y él inició una estrategia, por supuesto, desconocida por nosotros, en el sentido de apariciones populares, disfraces, etcétera, que en principio pudieran parecer histriónicas, pero que ha conseguido el fin, y era que 14 años después de la expropiación, un niño que posiblemente no hubiera nacido entonces, que tenga ahora 12, 13 años, sepa quién es Ruiz Mateos, sepa qué es Rumasa, y sepa que es un tema pues inconcluso, ¿no? No creo más que la justicia divina. José María Ruiz Mateos, de 65 años, padre de 13 hijos, es un hombre hecho a sí mismo. Apenas tenía 30 años cuando aglutinó un grupo de empresas bajo el nombre de Rumasa, Ruiz Mateos, Sociedad Anónima. El empresario contaba ya con 5.000 empleados, varias bodegas, una empresa constructora y un banco. Rumasa adoptó como logotipo una abeja en el interior de un hexágono. A partir de entonces, la abeja Rumasa iría instalándose imparable en las fachadas de bancos, grandes almacenes, bodegas. En 1967, la sede central de Rumasa se trasladó a Madrid. 10 años después, tenía ya 8 bancos, 59 empresas y 15.000 empleados. Pero su crecimiento vertiginoso se produjo entre los años 71 y 82. Solamente en ese último año, las empresas habían facturado 350.000 millones de pesetas. Habían creado 60.000 empleos directos y 300.000 indirectos. 18 bancos de su propiedad garantizaban créditos. El país admiraba a Rumasa, pero al parecer se acumulaban graves problemas económicos en sus empresas. Así lo recuerda Ernesto Ekaizer, autor del libro Ruiz Mateos, el último magnate, que ha investigado durante años la trastienda de Rumasa. Rumasa representaba un conglomerado muy importante de 18 bancos en el sistema financiero, con importantes depósitos, y un grupo de 200 y pico de empresas operativas, y por tanto una empresa de gran importancia en el país. El hecho de que esta empresa tuviera los pies de barro, el hecho de que las empresas se financiaran a través de esos mismos bancos, el hecho de que los bancos apuntaran cobro de intereses que no se cobraban porque las empresas no lo pagaban, creó una situación de agujeros y de quiebra, de lo que se llama en términos de auditoría una quiebra técnica. A mediados de los 70, las autoridades monetarias sospechan de la solvencia de Rumasa y tratan en vano de inspeccionar los detalles del entramado financiero del grupo. En 1978, gobernando UCD, el Banco de España lanza contra Rumasa una primera amonestación.
Poco después, el gobierno llega a la conclusión de que está ante un embrollo financiero de consecuencias imprevisibles. Los 20 bancos del holding suministran fondos a las empresas de Rumasa, que a su vez son dueñas de los bancos, y todo ello en medio de una gran expansión del grupo. Cuando el Partido Socialista gana las elecciones del 28 de octubre del 82, pues se crea una comisión, como normalmente se hace, para hacer la transición de poderes, para hacer de alguna manera el dossier de lo que es la herencia. Entonces, en esas comisiones donde participan Juan Antonio García Díez, entonces vicepresidente en el gobierno de la UCD, donde participan otros miembros del gobierno de Calvo Sotelo, hacen un informe, y en alguna de esas reuniones participa Miguel Boyer, por supuesto, y entre los problemas que se mencionan como problemas importantes, heredados y no resueltos y pendientes, uno de los problemas que se menciona es el de Rumasa y de la preocupación tanto ya de los gobiernos de Adolfo Suárez como de Calvo Sotelo por la evolución financiera. Ante esta situación, el nuevo ministro de Economía, Miguel Boyer, pide un nuevo informe al Banco de España y el resultado es que Rumasa pierde dinero. Mientras, Ruiz Mateos retrasa como puede los trabajos de los auditores. Así las cosas, la expropiación de Rumasa se precipita en una comida del ministro Boyer con un grupo de periodistas económicos, entre los que se encontraba Mariano Guindal. El periodista pregunta a Boyer por el holding y el ministro responde que si Ruiz Mateos no facilita las cosas, ordenará una inspección del Banco de España. Imagínense que hay un escape de gas en una casa. Llega el cartero, llama, el cartero siempre llama 2 veces y ¡guau!, revienta. Pues ese cartero fui yo. Estaba en una situación de quiebra, yo hice la pregunta, Miguel Boyer cometió el error político de contestarla y aquello reventó por los 4 costados. La amenaza de Boyer provoca que los clientes acudan a los bancos de Rumasa y retiren su dinero. En total, desaparecen de las entidades más de 20.000 millones de pesetas en 2 días. Ruiz Mateos convoca una rueda de prensa para declarar su solvencia. Es el 22 de febrero. Todos ustedes saben que una declaración de un ministro de Economía, Hacienda y Comercio, como lo hizo el señor Boyer el pasado viernes, es más que suficiente para producir el pánico en quienes tienen depositado su dinero en nuestros bancos. Podría deducirse que alguien está interesado en provocar una catástrofe. Al día siguiente, el Consejo de Ministros decide la expropiación. Su portavoz, Eduardo Sotillos, lo comunica al país a través de Televisión Española. Es la madrugada del jueves 23 de febrero de 1983. El gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos en los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados, ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del Grupo Rumasa. El ministro Miguel Boyer convoca a su vez a los medios de comunicación para explicar las razones que han llevado al gobierno a intervenir en Rumasa. La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social. La medida tomada por el gobierno cuenta desde el principio con partidarios y detractores espontáneos e indignados. Vergonzoso. Por la noche, con alevosía, con... ¡Viva el partido! ¡Viva! 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 Ruiz Mateos no se queda quieto. Habla primero de una conspiración urdida desde la banca, desde empresas rivales e incluso desde el Opus Dei. No se libra de sus insultos ni la Casa Real. Poco después,
El 4 de marzo huye a Londres. En España, la justicia le reclama por delitos de falsedad y estafa. Y el gobierno afirma que las pérdidas de Rumasa ascienden a más de 223.000 millones de pesetas. Ruiz Mateos tenía una parte importante de Rumasa, unos 40 o 50.000 millones de pesetas, se calcula, que lo tenía fuera de España. Entonces, ese dinero el Estado nunca lo recuperó. Y ese dinero, en el caso de que sea cierto, es el que él está manejando, intenta recomponer de nuevo una especie de Rumasa. Yo no creo que se va a reconstruir aquel imperio, y yo creo que Ruiz Mateos nunca volverá a ser lo que llegó a tener, que era un imperio con 46.000 empleados. Que conste que él nunca creó ninguna empresa. Él compraba empresas que estaban en mala situación. Tras una estancia de un año en Londres, Ruiz Mateos llega a Frankfurt. Armado y con pasaporte falso, es detenido por la Interpol. Alemania concede la extradición con unas condiciones. Solo se le podrá juzgar por 2 delitos, falsedad y estafa. Él logra una extradición bastante favorable. Hay que tener en cuenta que uno de los delitos que se le imputan a Ruiz Mateos es injurias al jefe de Estado, porque esa es una historia que también se vuelve a repetir. La historia de que Ruiz Mateos en Londres da una rueda de prensa y difunde entre los periodistas que ha pagado al rey, a don Juan Carlos, determinadas sumas en un banco de Estados Unidos, en el Banco de New York, origina una demanda que pone el juez Carlos Díbar de la Audiencia Nacional, hoy juez decano de la Audiencia Nacional, contra Ruiz Mateos por un delito de injurias al jefe de Estado. Es un delito muy importante. Por este delito, por ejemplo, no ha sido extraditado porque no está homologado con la justicia alemana. Sin embargo, este es un delito por el cual se lo podrá juzgar una vez que se lo juzgue por los 2 delitos que se los está jugando ahora en la Audiencia Nacional. Ruiz Mateos no tendrá que responder ante los tribunales de las deudas millonarias contraídas con la Seguridad Social y con Hacienda, ni de una presunta evasión de capitales. Las acusaciones contra él van adelgazando. Cuando regresa de Alemania, Ruiz Mateos ingresa en prisión y comienza a tejer su estrategia jurídica para defenderse de las acusaciones y para reclamar su patrimonio expropiado. En la cárcel organiza su campaña de imagen, recibe a los periodistas y muestra su capacidad para la pantomima. Si pudiera volar me metería por una ventana de esta y empezaría a ver expediente de tanta gente indefensa que hay. ¿Tienes miedo, verdad? Miedo sí. ¡No! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahí está mismo! ¡El sinvergüenza! ¡Delincuente! ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡Agresor! ¡No te pego, leche! ¡No te pego! Eso todo ha formado parte de una estrategia pensada, ¿no? Mucha gente la ha criticado, al principio nadie lo entendía, ¿no? Dice, pero ¿cómo se viste Superman? ¿O cómo se disfraza de cartero? O de tantas cosas, ¿no? Ha sido una estrategia solamente con un único fin, que el tema de Rumasa no se olvidara. Han pasado 14 años, en España las cosas se olvidan muy fácilmente. Mantener un tema vivo es muy difícil. Mientras, el gobierno socialista, que no había expropiado Rumasa para su nacionalización, busca compradores del holding y la garantía de los miles de empleos que están en la cuerda floja. Hay prisa por vender. El caso Rumasa ha costado a los contribuyentes españoles más de 700.000 millones de pesetas. La reprivatización no ha saneado este gasto y, sin embargo, ha sembrado de polémica la acción del gobierno socialista, en especial la venta de galerías al Grupo Cisneros, que luego revendió estos grandes almacenes con enormes beneficios. Lo que nadie puede entender es cómo se ha reprivatizado. Se ha entregado, en muchos casos, a amigos, a conocidos, con pliegos de solvencia absolutamente inocuos, a personas, en muchos casos, pues buscavidas, y evidentemente lo que se ha hecho con eso ha sido, pues con el erario público, el dinero de los contribuyentes, entregárselo en muchos casos a aventureros que han vendido empresas, que han mandado al paro a la mayoría de los trabajadores y no a todos, y que en definitiva lo que se ha hecho ha sido meter más personal en el paro, costar más a los contribuyentes y no reflotar las empresas. Eso es uno de los temas inacabados que hay que investigar, desde luego, en el tema Rumasa. Ruiz Mateos no ha perdido el tiempo en estos años. Hace 14 años que le expropiaron Rumasa.
Desde entonces, además de preparar su estrategia ante los tribunales, ha sido eurodiputado, ha creado su propio partido y ha fundado una empresa de compraventa de dosieres sobre políticos y empresarios. Ha vendido y recuperado empresas que le fueron devueltas como Trapa, Dul, ha comprado otras. En definitiva, ha creado la nueva Rumasa. Y luego no hay que olvidar que él es empresario. Bueno, si hacer Rumasa no fue fácil, ¿no? Y si llegó a ser el mayor holding de España, pues su mérito, alguna capacidad tendrá, ¿no? Pues ahora con la ayuda de los colaboradores, de nosotros mismos que trabajamos con él, pues estamos construyendo una nueva Rumasa en una difícil o más difícil situación porque no tenemos ayuda de nadie, ¿no? Tenemos a todas las instituciones en contra, incluida la propia banca. Aunque el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la expropiación fue legal, el Estado tiene que negociar con Ruiz Mateos la indemnización correspondiente. Es la batalla del justiprecio aún por resolver. José María Ruiz Mateos en la cárcel. Los jueces le han dejado en libertad porque esta vez ha dicho que no huye. Que los verdaderamente peligrosos son muchos, pero me ha traicionado los servicios médicos perfectos y magníficos. Pero no he podido con la humedad. La humedad me ha traicionado. A mediados de